Bendiciones abundantes tengan todos en el nombre de Jesús. Una vez más, estamos para entregarle una de las enseñanzas maravillosas de la palabra de Dios para ser verdaderos discípulos en el reino de Dios. Hoy tenemos la lección número 8 y el tema hablará de las responsabilidades en el reino. Y para comenzar este tema, quiero destacar que la salvación es un regalo de Dios que se obtiene por gracia y por la fe en Jesucristo. Esto significa que usted y yo no tuvimos que hacer obras para recibirla, solamente creer en Jesucristo como Salvador, recibirlo a Él y confesarlo, confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Así usted experimentó también un nuevo nacimiento. Con este nuevo nacimiento, de que ya hemos hablado anteriormente, comenzamos a caminar la vida de Cristo. Y hay una verdad que debemos tener siempre presente. Y es que, ¿por qué y cómo es esto de caminar la vida de Cristo? ¿Por qué? Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Lo cual quiere decir que nuestra vida le pertenece a Él. Y la vida de Cristo pasa a ser en nosotros. Lo cual nos da la bendición de que en el reino de Dios nosotros podemos estar porque tenemos una vida nueva. Hemos pasado de ese mundo de tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Gloria a Dios. Y en este reino de la luz, pues formamos parte de la familia de Dios. Tenemos el privilegio de tener un padre, tener hermanos, tener familia, tener un lugar donde congregarnos, todos juntos y en armonía, como dice el Salmo 133. Y lo más maravilloso es que usted y yo hemos entrado a este reino voluntariamente, como ya lo dijimos, por gracia y por fe. Y esto sencillamente es así porque quien nos reveló la verdad del Evangelio fue el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, que nos convenció de pecado, también va a seguir trabajando en nosotros, convenciéndonos de justicia y de juicio. Esto es importante, porque la palabra de Dios dice que es Él el que nos santifica. Es Él el que nos va a convencer de lo que nosotros tenemos que dejar de hacer y de lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que sí tenemos que hacer es Él que nos los va a revelar. Gloria a Dios. Porque en el reino de Dios, que es el reino de justicia, de paz y de gozo, todos
tenemos responsabilidades. Y yo quiero irte mencionando alguna de ellas, porque acuérdate que estamos en un reino, estamos bajo el gobierno de Dios. Y como anteriormente lo hemos enseñado por la palabra, esta es la Constitución, la palabra de Dios. Aquí están contenidas las normas, los principios, los estatutos y todo lo que el Espíritu Santo nos va a ir revelando a medida que tú la leas, que la estudies. Acuérdate de la manito. Leer, estudiar. ¿Qué más? Memorizar, meditar y aplicar. Escudriñar. Todo eso lo involucra el escudriñar, el conocer tu herencia, el conocer la voluntad de Dios para tu vida, tus propósitos y tu destino. Hoy, entonces, hablaremos de que también en el reino, aparte de las bendiciones, también tenemos responsabilidades. Tenemos una herencia, y de eso hablamos en la clase anterior, pero hoy también el Padre nos dice, bueno, ustedes son mis colaboradores, dice la palabra de Dios. Qué hermoso, amados, es que Dios nos llama para ser colaborador de Dios. En el cintillo van a aparecer citas, las citas bíblicas que tú tienes que anotar. Por ejemplo, cuando el Señor te llama colaborador. ¿Qué significa esto? ¿Quién colabora? Colabora a alguien que tiene responsabilidad en el reino. Sabes que Dios nos llama personas en el reino de Dios. No hay vagancia, no hay nadie desocupado. En el reino de Dios todos estamos llamados a trabajar. ¿Por qué? Porque acuérdate lo que te dije, es un reino, hay gobierno, está la voluntad de Dios, que es la que nosotros vamos a hacer. Y para llegar a obedecerla, es necesario tener revelación de la palabra por su Santo Espíritu. Y como ya hablamos de la oración, y dijimos, y yo hoy te lo recuerdo, que cuando oremos debemos pedirle al Padre que nos dé revelación de su palabra, que nos dé revelación de su voluntad, por medio de su Santo Espíritu, que es el que nos convence. Quiero compartirte un testimonio reciente de una hermana que me decía que ella duró un tiempo casada o emparejada, mejor dicho. Tenía una pareja y las cosas no marchaban bien en esas relaciones. Y ella me hizo una pregunta: ¿cómo una persona, conociendo la palabra, puede desobedecerla? Fíjate qué importante es esto, conocerla y desobedecerla. Yo me quedé en la meditación y el Espíritu Santo pues me dio la respuesta. Y es que cuando esa palabra es solo de acá,
es de intelecto, del intelecto, porque nosotros la podemos haber leído, la podemos haber oído, inclusive la podemos haber estudiado, pero quizás ha faltado esa meditación con la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros meditamos, el Espíritu Santo de Dios toma esa semilla, toma esa palabra y es Él el que la va a colocar en nuestro corazón para que nosotros se vuelva esa palabra vida. Dice el libro de Juan, Jesús dijo que su palabra es espíritu y es vida. Cuando la palabra se vuelve vida, cuando es revelada. Y es allí cuando entonces empezamos a obedecerla. Y al obedecerla es cuando la aplicamos. De allí lo importante de meditar la palabra a la luz, bajo la instrucción, bajo la dirección del Espíritu Santo, quien nos va a recordar todas las cosas que Jesús dijo y nos va a guiar a toda verdad. Por lo tanto, en este tema de las responsabilidades en el reino, quizás encontramos muchas personas creyentes que no son responsables, que no cumplen con ninguna responsabilidad en el reino. Sencillamente son creyentes tibios. No están allí en ese vivir con fuerza, con pasión, todo lo que dice la palabra de Dios en una obediencia total y absoluta, que es lo que también antes hemos enseñado cuando Jesús nos dijo que orásemos: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. O se haga en la tierra como se hace en el cielo. Porque de eso se trata el reino de Dios. De conocer la palabra, pero no solamente en forma intelectual, sino viviéndola. Y para esto se requiere revelación de la palabra por el Espíritu. Por lo tanto, creo que es muy importante que nosotros en nuestras oraciones, una vez más se los recuerdo, oremos pidiendo esa revelación. Y también hoy el Espíritu Santo ya hemos orado en el nombre de Jesús. Y así se lo pedimos al Padre, que nos dé revelación. Usted y yo nos ponemos de acuerdo en este momento y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, danos revelación de esta enseñanza. Que haya en nosotros ese querer escudriñar lo que se nos está impartiendo. De que las citas bíblicas que se nos van a entregar, nosotros podamos meditarlas. Que tú hagas de esa enseñanza una verdad, que nos guíes a ella para obedecerla, para aplicarla y para crecer a la estatura de Cristo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Así, mis amados, diciéndote que ¿por qué te recordaba que entramos al reino voluntariamente? Porque en el reino de Dios nada es obligado.
el Señor te pone el camino del bien. Dice, escoge tú el bien o el mal. Tú estás en libertad de obedecer o desobedecer. Pero la herencia la disfrutan los que obedecen. De tal manera que te voy a mencionar algunas de esas responsabilidades. Y la primera responsabilidad que tú tienes como hijo de Dios y que tienes en el reino es de vivir en santidad. Gloria a Dios. Te leo lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No conocías la palabra. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice nuestro Padre Celestial. De esta forma, ¿verdad? Podemos entonces conocer que tenemos ahora una responsabilidad. ¿Y cómo puedo yo llevar esta vida? ¿Qué significa eso de ser santo? Significa, amados, apartado para Dios. Recuérdate que anteriormente te dije que estamos en el mundo de las tinieblas y Dios nos trajo al reino de su luz. Y en el reino de su luz estamos bajo su cobertura santa. Tenemos un Padre Santo. Y todo lo que se hace en el reino tiene que ser en santidad. Porque acuérdate lo que te dije. La palabra dice que debemos vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. No es en unas sí, en otras no. Es en toda nuestra manera de vivir. Y no estamos solos. ¿Cómo podemos nosotros llegar a vivir en santidad en un mundo pecador, rodeado de pecado? Gloria a Dios. En un mundo de tinieblas. Que todavía no hemos llegado a nuestro destino final. No hemos llegado al reino de los cielos. Gloria a Jesús. Estamos en esta tierra. Pero Jesús, cuando se fue, no nos dejó solo, nos dejó su Santo Espíritu. Y Él, como ya te venía refiriendo anteriormente, nos va a revelar por la palabra lo que ya no tenemos que hacer. En el libro de Efesios, tú puedes leer que él dice que nuestra pasada manera de vivir tenemos que dejarla, como también lo leímos ahora en Pedro. ¿Para qué nosotros vamos a dejar esas cosas que el Espíritu Santo nos va a ir enseñando a medida que nosotros escudriñemos la palabra? Para que ahora sí hagamos su voluntad. Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios, también por revelación de su palabra. Y es maravilloso cada vez que nosotros vamos a la palabra y podemos entonces y leemos. Por ejemplo, te puedo decir acá, me gusta mucho este texto del libro de Efesios, cuando en el capítulo 4, del versículo 17 en adelante, te habla de la nueva vida en Cristo. Y
cuando tú te invito a que lo leas todo, porque ahí te dice que tú tienes que despojarte de esa antigua manera de vivir, de ese viejo hombre, ¿ves? Porque él está viciado. Entonces, en el libro de Efesios capítulo 4, en el capítulo 5, te dice todo lo que tú tienes que dejar de hacer, lo que tienes que hacer en el capítulo 6. También en el libro de Colosenses, gloria a Dios, te habla en el capítulo 1, en el libro de Colosenses, también encuentras parte de esa vida nueva, que es una vida santa. Y tú entonces demuestras con tu testimonio, gloria a Dios, que estás viviendo la voluntad de Dios establecida en la palabra, que estás haciendo la voluntad de Dios, que te apartas del pecado para vivir en santidad. Eso es una responsabilidad. ¿Qué es una responsabilidad? Me toca a mí hacerlo. Me toca a mí, te toca a ti hacerlo. Decides y cumple con ese mandato que te dio el Señor. Hazlo. Sé santo, dice tu Padre Celestial, porque yo soy santo. Otra responsabilidad que tenemos como discípulos verdaderos es orar. Anteriormente habíamos dado una enseñanza de las claves de la oración y las aprendimos de nuestro Maestro Jesús. Él llevó una vida de oración y recuerda que tú te estás formando es como discípulo de Jesús. Y el discípulo hace lo que ve hacer al Maestro. Entonces la vida de Jesús fue una vida de oración. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad orar. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. Nosotros mismos tenemos nuestras necesidades personales. Y cuando oramos, estamos haciendo lo que dice la palabra en el libro de Tesalonicenses. Orad sin cesar. Me llama la atención esta porción que es muy pequeñita, el versículo, más tiene un mandamiento profundo porque está en imperativo. No dice aquí, te lo leo, Primera de Tesalonicenses 5, en el versículo 17. No dice aquí, si tú quieres, ora. No, está imperativamente. Este mandato dice así, orad sin cesar. Esto significa que es una vida de oración continua. Todos los días debemos ejercitarnos en orar. Trae la bendición de que Jesús dijo, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Porque las necesidades diarias, los problemas, las circunstancias nos hacen estar trabajados, cansados, fatigados. Pero cuando nosotros entregamos las cargas al Señor, descansamos. Y también allí en la oración nos volvemos intercesores, porque no solamente ponemos nuestras necesidades, sino las necesidades de otros. Y aquí demostramos el amor, porque en la oración se requiere el ingrediente del amor, o sea, ponernos en el puesto del necesitado, en el puesto de aquel que necesita la intervención divina en sus necesidades. Y eso no lo hacemos sino
porque es nuestra responsabilidad. No debemos olvidarnos de los presos, de los que están en eminencia, de los enfermos, de tantas situaciones que a la sociedad, a los que nos rodean, les aflige. Y tú y yo tenemos el poder, por el nombre de Jesús, de traer las bendiciones del cielo a la tierra, de traer y de clamar a Dios por misericordia, por tantas cosas que en la oración se pueden resolver, porque hay cosas que son imposibles para el hombre, pero son posibles para Dios. Y Dios puede hacerlo, ¿sabe? Él puede hacerlo sin que nosotros oremos, pero Él nos ha llamado, recuerda, como colaboradores en el reino. Gloria a Dios. Colaboradores en el reino, por lo tanto, en la intercesión, nosotros nos volvemos colaboradores del reino. Orar por desatando las almas del mundo de las tinieblas, haciendo guerra espiritual por ellas, rompiendo con todas las maquinaciones del enemigo. Eso es maravilloso cuando tú entras en este mundo de la oración, de la intercesión, cuando tú sabes que puedes bajar el cielo a la tierra, cuando tú sabes y disfrutas de ver las respuestas de Dios. Entonces es maravillosa esa responsabilidad que tenemos de orar. También como discípulo tenemos la responsabilidad de evangelizar y la responsabilidad de discipular. En Marcos 16:15, el Señor nos deja la responsabilidad de ir también en imperativo. No es si tú quieres hacerlo, no, es que debes hacerlo. Id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Vamos a buscarlo allí en el libro de Marcos, gloria a Dios, para que tú este es un texto, amado hermano y hermana, que es clave y fundamental en el trabajo en la obra del Señor, que nosotros estamos haciendo el trabajo porque tenemos un mandamiento, es nuestra obligación. Versículo 15 del capítulo 16 de Marcos. Y dice así: les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Así que todas las personas que están a nuestro alrededor, a todas tenemos que predicarles la salvación. Empezando por nuestras familias, ¿sabes? Siguiendo por nuestros vecinos. Luego, en el lugar donde nosotros laboramos, donde estudiamos. Cuando vamos de un sitio a otro en un transporte. Estamos de vacaciones en un lugar, estamos de vacaciones, pero ahí no dejamos de trabajarle al Señor porque ahí tenemos que predicar. En donde quiera que estemos, tenemos que abrir nuestra boca para predicar que Jesucristo vino a esta tierra a perdonar los pecados de la humanidad
y a dar salvación y vida eterna. Gloria a Jesús. De igual manera, nos dice en Mateo 28, 19, que hagamos discípulos. Y yo le doy gloria a Dios por este discipulado, porque en este momento yo estoy cumpliendo con una responsabilidad del Señor de la obra, de Jesucristo, que nos dijo que hiciésemos discípulos. Y qué bueno que usted puede tomar estas enseñanzas para ser discípulos a otros que ya han recibido la salvación. No podemos dejar de hacerlo, porque entonces estaríamos en desobediencia. Y las bendiciones del Padre Celestial, pues a veces dejamos de recibirlas por la desobediencia. En la obediencia está la bendición y el disfrute. No hay algo que sea más satisfactorio que nosotros traer almas a Cristo, de traer hijos al reino, de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y eso es el que paga, es el que mejor paga, que es nuestro Señor. Nosotros en el diario vivir tenemos que trabajar para adquirir las cosas materiales que necesitamos, ¿verdad? Generalmente no recibimos el pago justo, porque en el mundo es un mundo de injusticia. Mas cuando nosotros llegamos al Señor y le trabajamos a Él, recuerde bien esto, estamos en el reino de Dios. Y el reino de Dios es justicia. Es un reino de justicia. Por lo tanto, el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a tener dos cosas. Las vas a ver y las vas a disfrutar. Vas a ver el fruto. Y el fruto, que es almas para el Señor, es la vida eterna en otros. O sea, estás dando vida y no cualquier vida. Estás siendo un instrumento del Espíritu Santo para que otros tengan una vida eterna, sean salvos de la condenación eterna. Mas también tú tienes recompensa, porque el que te va a recompensar es el Señor de la obra. Y Él es justo. Nuestro Dios es justo. Y estamos en un reino de justicia. Y Él te recompensa espiritual y también materialmente. Porque te da paz, te da gozo. Y cuando tú buscas su reino, cuando le trabajas a Él, gloria a Dios, evangelizando y discipulando, dice la palabra que si buscamos su reino, todas las demás cosas nos serán añadidas. De allí que si tú estudias y lees cuando Jesús mandó a sus discípulos a trabajar en la obra, le decía, vayan y no lleven, no se preocupen en lo que van a llevar, porque el obrero es digno de su salario. Esto es maravilloso vivirlo, amados.
Y yo te invito a que tú te alistes con los responsables del reino, con los que predican, con los que discipulan, con los que disfrutan de que su paga no sea del hombre, sino del Rey, del Señor de la obra, de Jesús. Gloria a Dios. Y también hay una responsabilidad muy importante que es servir. Estamos, cuando evangelizamos y cuando discipulamos, servimos. Mas en el reino hay mucho que hacer, mucho trabajo que realizar. Por eso el Señor nos dotó de talentos, nos dotó de dones para que le sirvamos. ¿Y por qué lo hizo, amados? Porque Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y como nosotros somos sus discípulos, lo imitamos a Él. Entonces también tenemos la responsabilidad de servir. Si no servimos, si somos inoperantes, si no hacemos nada en el reino, si los talentos los escondemos, oiga, es grave, porque estamos en un reino de justicia y Él dice que al que tiene, o sea, al que pone a producir el talento, al que es sabio, porque, por ejemplo, dice la palabra que el que gana almas es sabio. Y hay que pedirle al Señor sabiduría. Él dice que si a alguien es falto de sabiduría, pídasela al Padre y Él se la da en abundancia. Dice el libro de Santiago. Entonces vamos a pedir sabiduría para poner en práctica en nuestros talentos, para ponerlos a producir en la obra. Porque nuestra vida ahora es la vida de Cristo, le pertenece a Él. Y la vida de Cristo fue una vida fructífera 100%. Y hemos sido llamados a producir en el reino. Por lo tanto, es un privilegio servirle al Señor. Yo no me niego cuando a mí me mandan a hacer algo en el reino. En todos los años que tengo en el Evangelio, el Señor ha usado a otros para enviarme a hacer diferentes tipos de trabajo en el reino. Sean de cualquier tipo, yo lo hago en el nombre de Jesús. Lo hago con gozo, lo hago con alegría. ¿Por qué? Porque ese es un privilegio, servirle al Señor. Porque el fruto es eterno, porque la recompensa es grande y el gozo es inefable. En cualquier otro trabajo secular, nunca hay un gozo como el gozo de servirle a Él. Y tú y yo estamos capacitados por Él para servirle. Así que hagamos de nuestra vida una vida de servicio en la obra. Gloria a Dios. Y por último, quiero decirte que hay una gran responsabilidad de la cual quiero que prestes mucha atención, y es la de sostener la obra de Dios. Estamos en la tierra
y en la tierra, todas las cosas están sujetas a finanzas. Todo tiene un costo y ese costo es financiero. La obra del Señor la sostienen los hijos de Dios. Y Dios también ha establecido en su palabra cómo se va a sostener su obra. Así tenemos los diezmos, las ofrendas, las primicias, las siembras, los pactos, de las que tú debes profundizar, investigar en ellas, estudiar todas las citas bíblicas que van a aparecer, que están apareciendo ahora en cintillo para que tú las anotes. Porque no solamente quiero dártelas o leértelas, sino que sea el Espíritu Santo que cuando tú las leas te revele esta responsabilidad de sostener la obra, puesto que una de las cosas más difíciles de entender, pero que son de las principales y prioritarias, es todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Puesto que cuando nosotros le entregamos al Señor nuestra vida, esa vida va involucrada toda. Va involucrado nuestro ser, va involucrado también lo que tenemos. No solamente lo que somos, sino también lo que tenemos. Y es así porque es la manera como funciona el reino, a través de la responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios de sostener la obra del Señor en esta tierra. Y allí también me refiero a las promesas de que hablábamos en clases anteriores. Cuando Dios nos pide, es porque nos va a dar. Eso es importante que lo tengamos presente. Que no hay algo que Dios nos pida que detrás de eso nos lleve una gran bendición. Al extremo que cuando se dan los diezmos y Él pide los diezmos, Él dice, probadme en esto ahora. O sea, ¿en qué? ¿En qué te dice Él? ¿Y por qué te dice Él que lo pruebe? Porque el hombre es muy apegado a las cosas materiales, muy apegado a su dinero. Entonces, para usted y para mí, cuando esto no nos ha sido revelado, cuando estamos comenzando y cuando Dios está convirtiéndonos en dadores del reino, y esto es un proceso, Dios nos dice, amado hijo, yo te quiero bendecir. Esa es mi voluntad. Conozco mucha gente que llega a los caminos del Señor, testimonios muchísimos, arruinados, mal, económicamente. Y empiezan a cumplir con los principios financieros y su situación cambia. ¿Por qué? Porque el que prometió que bendeciría económicamente, que abriría las ventanas de los cielos para bendecir, es fiel. Y Él sabe, porque Él fue el que nos creó, Él nos conoce nuestro corazón, que no iba a ser fácil dar. Pero cuando esto se revela, tú te conviertes en un dador alegre.
¿Y qué sucede entonces? Empiezas a disfrutar de las añadiduras y de lo que es tener las ventanas de los cielos abiertas. Así que, mis amados y mis amadas, para mí, pues, ha sido igual que todas las clases anteriores y en esta enseñanza de hoy, un gozo el poder transmitirte a ti lo que significan las responsabilidades del reino. Hay un canto que dice que conocerle es amarle. Amarle es servirle. Y servirle da alegría de la vida al caminar. Y hay un himno que dice que en la viña del Señor nos necesita nuestro Dios. Y hay trabajo para todos. Así que el deseo de Dios es que tú puedas responderle positivamente y decirle: Señor, heme aquí. Yo quiero trabajar en la viña del Señor. Porque es así cuando nosotros somos y nos formamos y manifestamos que somos verdaderos discípulos de Cristo. Los verdaderos discípulos de Cristo cumplen con sus responsabilidades en el reino de Dios. Les amo, les bendigo y nos vemos en nuestra próxima enseñanza y disfruten del himno que a continuación escucharán en la viña del Señor. Respóndele: yo quiero trabajar en la viña del Señor. Comprométete con Él a ser responsable en la viña del Señor y serás un verdadero discípulo de Cristo. Bendiciones.